Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos, una vez más al canal Palabras de Vida. Le damos las gracias, ¿verdad? Porque están viendo esta transmisión y le pedimos a Dios que sea con nosotros y que sea con ustedes ahí donde se encuentran en esta hora. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios, primeramente, ¿verdad? Padre eterno y poderoso, Rey de la gloria. Nos acercamos delante de ti, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno celestial. Te damos a ti la honra y la gloria, Dios poderoso. Te damos las gracias, Señor mi Dios, porque tú has sido bueno, Señor mi Dios, en todo este tiempo. Porque tú nos has cuidado, porque tú nos has guardado, Señor, y porque nos has bendecido. También te agradecemos, Señor mi Dios, por todo aquello, Señor mi Dios, que no hayamos recibido, mi Dios. Porque esa es tu perfecta voluntad para con nosotros en Cristo Jesús, mi Señor Dios Todopoderoso. Te exaltamos y bendecimos tu nombre, mi Dios, y te pedimos que en esta hora, Señor, seas tú con nosotros, Padre eterno. Que nos permita, Señor, mi Dios, abrir nuestros labios para que tu palabra, Señor, mi Dios, sea declarada, Padre eterno celestial. Que tu Espíritu Santo, Señor, mi Dios, sea en este momento, Señor, y en este tiempo. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que están en sus hogares, Padre eterno celestial. Aquellos que estén necesitados, Señor, que estén afligidos, Padre Santo, mi Dios. Pero también bendice a aquellos que están gozosos, Señor, mi Dios, que están, Señor, mi Dios, agradecidos en todo tiempo, Padre eterno, como dice tu palabra. Y que se gozan, mi Dios, en medio de las aflicciones, Señor, mi Dios. Porque saben, Padre eterno, que tú eres su ayudador y tú eres su socorro, Padre eterno, poderoso. Bendice a tu pueblo, Señor mi Dios, en todo mundo. Y ayuda a aquellas naciones, Señor mi Dios, que están padeciendo y que están sufriendo inundación, Señor, hambre, Padre eterno, enfermedad, mi Señor. Para que tu nombre sea glorificado, Señor mi Dios, y pues se pueda ver tu gloria, Señor. Y se escuchen las oraciones de tus hijos e hijas que tienes en cada nación, Padre eterno, celestial. Bendice a tus siervos, Señor, mi Dios, tus profetas, tus maestros, tus evangelistas, Señor, tus pastores, aquellos misioneros, Padre eterno, que en este tiempo, Señor, siguen trabajando, mi Dios, por amor a tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. Bendice a tus siervos, a tus pastores de tu iglesia, ministerios, llama de fuego, Señor, mi Dios. Sé tú su ayudador y sé tú su fortaleza en todo tiempo. Bendice a tu iglesia, Señor mi Dios, a tus hijas, a tus hijos de ministerios, llama de fuego, pero también a tu iglesia en todo el mundo. Y bendice a tu pueblo, amado Israel, Señor, en esta hora, mi Dios. A ti sea dada la honra y la gloria por siempre, mi Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor mi Dios. Te damos las gracias, Padre eterno, celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Así, ¿verdad? Vamos a ver la palabra que hoy, ¿verdad? Dios tiene para nosotros, hermanos. Aquella palabra que necesitamos, ¿verdad? En esos momentos. Esta palabra, hermano, es las aflicciones del justo. Y te quiero empezar diciéndote, hermanos, lo que es la palabra aflicción, ¿verdad? Y esta palabra, hermanos, también se deriva en adversidad, angustia, calamidad, dolor, miseria, padecimiento, quebrantamiento, sufrimiento, tribulación, angustia, tristeza, pesar, escasez, y cuando uno se siente, ¿verdad?, mal. Esto es, hermano, lo que trae o las sinónimos de la aflicción. Y vamos a ver, hermano, ahí en el Salmo 34, ¿verdad? 19. Decía las aflicciones del justo. Y vamos a leer, hermano, en este Salmo, ¿verdad? Las aflicciones de un hombre, hermano, que también padeció y sufrió, ¿verdad? Pero su confianza siempre estuvo puesta en nuestro Dios. Amén. Este hombre es David, hermano. Gloria a Dios. Y él escribe, hermanos, este salmo cuando está allá, ¿verdad? Cuando está siendo perseguido por sus enemigos, cuando está siendo perseguido por el rey Saúl. Y él se presenta, ¿verdad? O ve aquel
hombre que se llamaba, hermanos, aquí. Y dice, ¿verdad? Este es David, aquel que están buscando, y empieza a ver que su vida está en peligro. Y se finge loco, ¿verdad? Y empieza a tener esas actitudes de un hombre que no tiene cordura en su cabeza. Y aquel hombre, hermanos, que le buscaba, ¿verdad? Aquí, lo deja ir porque pensó que David estaba loco. Y este es el momento en que el salmista David, ¿verdad?, comienza a escribir este salmo. Amén. Vamos a leer ahí en el Salmo 34, en su versículo 19. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Amén. Muchas son las aflicciones, hermano, que se puede tener aquel hombre, ¿verdad?, que es justo delante de nuestro Dios, pero Él nos librará de todas ellas. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Voy a pedir a nuestros hermanos que están aquí que me acompañen, ¿verdad? Y vamos a leer, hermano, desde el versículo 3, hermanos, hasta llegar, ¿verdad?, al versículo 19, donde comenzamos. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Empieza, ¿verdad?, donde leíamos, este salmista decía: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Era la pregunta que él hacía, ¿verdad? Y viene la respuesta, hermanos: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Estas cosas son las que hace un hombre justo, hermano. Guarda su lengua de hablar mal, de hablar engaño, de hablar mentira. Se aparta del mal, ¿verdad?, pero hace el bien. Es misericordioso con aquellos, hermano, que necesitan tener misericordia, ¿verdad?, que necesitan tener esa ayuda. Y busca la paz, hermano, no está en pleito con nadie. Y sigue esa paz, ¿verdad?, que se le ha sido enseñada. Esa paz, ¿verdad?, que nosotros hemos aprendido. Y dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Para estos hombres, ¿verdad?, que se apartan del mal y que hacen el bien, que buscan la paz. Eso es, hermano, lo que un hombre, ¿verdad?, que ha conocido a nuestro Señor Jesús debe de hacer. Y son esos hombres y esas mujeres justas, ¿verdad?, para que en medio de la aflicción nuestro Dios escuche, hermanos, el clamor de ellos. Te voy a leer ahí mismo, hermanos, en ese mismo salmo, ¿verdad?, los versículos, hermano, del 1 al 6, amén. Dice ahí mismo Salmos 34, del 1 al 6. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Amén. Este salmista, hermanos, estaba siendo afligido. Ahí donde nosotros podemos ir, ¿verdad?, al primer libro de Samuel, en su capítulo 21. Él no tenía qué comer y fue a aquel lugar, ¿verdad?, y se llegó al sacerdote y le pidió comida, y aquel sacerdote le dice que no tenía, pero él le dice que podía comer aquellos panes de la proposición que estaban, ¿verdad?, ahí en aquel lugar.
porque este rey estaba siendo perseguido. Estaba pasando, hermanos, por angustia, por persecución, por adversidad, pero también por escasez, porque no había que comiera él y los hombres que con él iban. Pero él, hermanos, en medio de todo eso puede escribir este salmo confiando, ¿verdad?, que Dios le iba a escuchar, porque él dice ahí, hermanos, en el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Porque él dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará el Señor, o de todas le librará Jehová. Esa era la confianza que este hombre tenía, que sí estaba pasando, hermanos, angustia, aflicción, adversidad en su vida, pero de todas esas aflicciones Jehová lo libraría. Amén. Era la confianza que este hombre tenía. Quiero leerte, hermanos, del versículo 7 al versículo 11. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Gloria a Dios. Él decía, hermanos, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. No vendrá, ¿verdad?, a nosotros ningún mal, hermano, porque estaremos cubiertos debajo de sus alas, porque sus ángeles nos van a defender. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice, ¿verdad?, que vengan, hermano, y oíd, y él va a enseñarnos a tener ese temor, hermano, a nuestro Dios. No un temor de miedo, sino ese temor de respeto, ¿verdad?, y en los caminos que nosotros debemos andar, para ser esos hombres y esas mujeres justas, para ser librados, hermano, de todas nuestras aflicciones, como dice en el versículo 19. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, así como David, hermano, que andaba en esa aflicción, en esa angustia, que estaba siendo perseguido por sus enemigos, por aquellos que querían, hermano, quitarle la vida por celos, por envidia, ¿verdad? Querían derribarlo, querían matarlo, pero él sabía, hermanos, que Jehová lo libraría de todas sus aflicciones. La Biblia también nos habla de otro hombre, hermanos, que sufrió persecuciones, sufrió encarcelamientos, hermanos, sufrió, ¿verdad?, también aflicción, y este hombre es Pablo. Y lo vamos a ver, hermano, allá en 2 de Corintios. Gloria a Dios. Lo vamos a leer en 2 de Corintios en su capítulo 1. Amén. Vamos a leer, hermano, 2 de Corintios en el capítulo 1 del versículo 3 al 6. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrimiento, en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Gloria a Dios. Dice, ¿verdad?, decía Pablo, hermanos, en sus aflicciones. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y para vuestra salvación. Si estamos pasando, ¿verdad?, por tribulación, vamos a recibir la consolación de nuestro Dios, de nuestro Señor, ¿verdad?
y también esa salvación, hermano, que tenemos. Y dice que si nosotros somos consolados, ¿verdad? Es para nuestra consolación y nuestra salvación, el cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Este hombre, hermanos, después de que tiene ese encuentro, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesús, empieza, hermanos, a servirle a nuestro Dios de una manera, ¿verdad?, grande. Y empieza, hermanos, a hablarle a aquellas iglesias, ¿verdad?, de lo que tenían que hacer para ser hombres y mujeres justas delante de Dios. Dejar de pelear, hermano, dejar de envidiarse entre ellos como hermanos y de seguir al blanco, ¿verdad?, que era nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre, hermano, también empieza a ser perseguido por el evangelio que él anunciaba. Su aflicción venía, hermano, su persecución venía por hablar la palabra de nuestro Dios, por aquello, hermanos, que él había aprendido, ¿verdad? Por aquello que él había creído en su corazón, y en esa convicción iba por ciudades, iba por países anunciando aquel evangelio, aquella salvación, hermano, que él había recibido y que también de gracia iba dando. Y por eso vino su aflicción, vino su angustia. Pero cuando él escribe aquella carta, ¿verdad?, a los filipenses, él estaba, hermanos, encarcelado. Y aún ahí decía, ¿verdad?, que se gozaran en todo, nos decía ahí en Tesalonicenses. Porque era, hermanos, la manera de él saber que nuestro Dios le iba a librar de todas sus aflicciones. Dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquellas aflicciones, hermano, que él estaba viviendo, eran por anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Era por anunciar, ¿verdad?, que había un Dios, que había alguien, hermano, que había muerto en la cruz, ¿verdad?, y que por amor había derramado hasta la última gota de su sangre. Y este hombre, hermanos, no decayó, sino él decía, ¿verdad?, que si éramos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Esa era la convicción que Pablo, hermanos, tenía en su corazón. Y cuando él escribe, ¿verdad?, aquella carta, hermanos, a la iglesia de Roma, él les dice, ¿verdad?, estas palabras que nosotros vamos a ver. Te pido que vayas a Romanos 8, hermanos. Y vamos a leer ahí unos versículos. Y Pablo, ¿verdad?, cuando escribe esta carta, hermanos, a aquella iglesia que estaba allá en Roma, él les pregunta esto, ¿verdad?, porque aquello era algo, hermanos, que también estaba viviendo aflicciones aquella iglesia que estaba ahí. Porque era una iglesia, hermanos, que estaba siendo, ¿verdad?, que tenían que hacerse, hermanos, o seguir la ley, ¿verdad?, como era, si verdaderamente querían, ¿verdad?, ser creyentes de la palabra. Pero Pablo, hermanos, viene y les dice estas palabras, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, del 35 al 39, amén. Dice ahí el Romanos 8, del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén? Esto era lo que Pablo les estaba diciendo a los romanos. ¿Qué nos va a separar? ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo, verdad? De aquel amor que Él nos tiene. ¿Qué es lo que nos va a separar? ¿Que estamos en tribulación? ¿O que estamos en angustia? ¿Que estamos siendo perseguidos? ¿Que hay hambre? ¿Que hay desnudez? ¿Que hay peligro? ¿Que hay muerte, verdad? ¿Que hay espada que nos acecha?
Eso era lo que Pablo le preguntaba a esta iglesia de los romanos, hermanos. Les dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por ello, hermano, todas estas aflicciones, ¿verdad?, que estaban viviendo los romanos, no podían separarlos del amor de Cristo Jesús. El que ellos estuvieran pasando por tribulación, por esa angustia, hermanos, por esa persecución, porque eran perseguidos, eran señalados, ¿verdad?, aquellos que se habían convertido, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Eran asediados también por sus enemigos. A lo mejor estaban pasando hambre, ¿verdad?, o desnudez, y querían matarlos a espada, ¿verdad?, como el Pablo les preguntaba. Pero él les decía, hermanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ¿verdad?, de este siglo, ni lo presente, ni lo que se estaba viviendo, hermanos, en ese momento en aquella iglesia de Roma, ni lo que había de venir, ni lo que habían de padecer, ni lo que habrían de sufrir, nada de eso, hermanos, los podía separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y él les decía en este mismo capítulo, ¿verdad?, que sabía, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, a los que estaban seguros, ¿verdad?, a los que tenían esa convicción de en quien habían creído. Y por eso lo que ellos estaban pasando, viviendo, padeciendo, no los podía separar del amor de Cristo. Porque nosotros sabemos, hermano, que si hay hambre, Jehová proveerá, amén. Que si hay, hermano, peligro, Él también guardará de nosotros. Y dice su palabra que ninguno de nuestros cabellos, ¿verdad?, será tocado. Todo eso, hermanos, nuestro Dios, como leíamos en el Salmo, ¿verdad?, nos librará de todas esas aflicciones que nosotros estamos viviendo. Aquellos, hermanos, aquellos hombres y mujeres justos, aquellos, ¿verdad?, que han aprendido a andar en el temor de Jehová, que se apartan del mal, que guardan su lengua de hablar engaño, que buscan la paz, que ayudan, ¿verdad?, al necesitado. Aquellos que siguen esa paz, hermano, esos hombres serán, ¿verdad?, guardados de sus aflicciones. ¿Y qué nos podrá separar de ese amor tan grande, hermanos? Nada, ¿verdad?, de lo que nosotros podamos vivir, porque Jehová está atento, hermanos, a sus hijos, aquellos que le temen, ¿verdad? Él está ahí para socorrerlos. También, hermano, nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, les decía estas palabras a sus discípulos. Aquellos hombres, hermano, que le seguían, pero que se iban a quedar solos. Solos en cuanto a que nuestro Señor Jesús no iba a estar con ellos, ¿verdad? Pero iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo, se les había sido prometido. Pero nuestro Señor Jesús sabía, hermanos, que ellos eran hombres, ¿verdad? Y que iban a pasar por todo esto, por angustia, por tribulación, que iban a ser, hermano, perseguidos, porque la palabra de Dios así nos lo muestra. Que la iglesia empezó a ser perseguida por lo que ellos anunciaban y querían, ¿verdad?, destruirlos. Querían, hermano, matarlos por lo que ellos anunciaban. Y nuestro Señor Jesucristo lo sabía, ven, por eso les da, hermanos, esta palabra que vamos a leer ahí en San Juan, hermanos, en su capítulo 16. Gracias. Gloria a Dios, hermano. Vamos a leer el versículo 33. Amén. Dice San Juan 16:33, hermano. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro Señor sabía, hermanos, y les hablaba, ¿verdad?, a sus discípulos claramente.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Así como decía el salmista, ¿verdad? Buscad la paz y síguela. Para que estos hombres, hermanos, estos discípulos, tuvieran esa paz en nuestro Señor Jesucristo. Y le sigue diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Esto era lo que nuestro Señor Jesucristo les decía. Les decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estos discípulos iban a pasar, hermano, por hambre, por dolor, por padecimientos, por sufrimientos, por tribulación, tristeza, ¿verdad? Iban a ser perseguidos, hermano, porque también les dice, ¿verdad? En el versículo 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Nuestro Señor Jesús sabía, hermanos, que sus discípulos pasarían por estas cosas, por estas aflicciones. Por eso les dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él estaba ahí, hermanos, estaría ahí para ayudarnos, ¿verdad? Mandaría al Espíritu Santo que fuera, hermanos, su ayudador, para que en sus aflicciones, hermanos, ellos pudieran estar seguros y su confianza estuviera puesta en ellos. También así en este tiempo, hermanos, nosotros debemos de estar, ¿verdad?, confiados, hermano, que sí va a haber aflicciones en nuestra vida, sí va a haber tribulación, va a haber padecimientos, ¿verdad? Porque eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos que vivir para que nuestra fe sea probada. Pero estemos seguros, ¿verdad? Y que en nuestras aflicciones Jehová nos va a ayudar. Y que Él va a estar atento, ¿verdad?, a lo que nosotros necesitemos. Va a estar atento, hermanos, sus oídos al clamor de los justos, dice ahí en el Salmo, hermanos, en el que nosotros iniciábamos. Y en el cual quiero regresar, ¿verdad?, en esta hora, en el Salmo 34, amén. Así como Él les dijo a sus discípulos, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Que ellos estuvieran seguros, hermano, porque nuestro Señor Jesús tendrían paz, así como tú y yo tenemos esa paz, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús solo nos puede dar. Dice el Salmo, hermanos, donde nosotros iniciábamos. Te voy a leer, hermano, del versículo 19, hermanos, y te voy a leer desde el versículo 17, amén. Salmos 34, 17. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén, gloria a Dios. ¿Qué nos podrá separar, hermano, del amor de nuestro Dios? Tribulación, angustia, espada, persecución, hambre, desnudez. Si nuestro Dios nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Estemos confiados en nuestro Dios, ¿verdad? Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, hermano, que se muevan y que quieran destruir en medio del día, ni potestades, ¿verdad?, que anden alrededor de nosotros, ni lo que estamos viviendo, hermanos, en estos tiempos presentes, ni lo que ha de venir, porque estamos seguros, ¿verdad?, que las aflicciones o tribulaciones que vivimos también traen esa consolación, hermano, de parte de nuestro Dios a nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Así te damos las gracias en esta hora, en esta noche, hermano, y te pedimos, ¿verdad?, que sigas orando por nosotros. Y vamos a hacer una oración, ¿verdad?, en esta hora, y te damos gracias por ver estas transmisiones, ¿verdad?, y ver la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Quiero hacer una oración por ti, hermano, que estás en tu hogar, que si estás pasando por necesidad, por angustia, por persecución o por tribulación, estés confiando en nuestro Dios, ¿verdad?, que tendrás aflicciones, hermano, en este mundo,
pero también tendremos la paz, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús. Padre eterno y poderoso Rey de la gloria, en esta hora, mi Señor, queremos pedirte, Padre, que seas tú con nuestros hermanos, Señor, que están allá en sus hogares, Padre eterno, celestial. Que si hay enfermos, Señor, mi Dios, venga tu mano de poder sobre ellos, Señor, mi Dios, y sea tocando ese lugar, Padre, donde haya enfermedad y sean sanados, mi Dios. Que si haya hambre, Señor, mi Dios, puedan ser ellos saciados, Padre, mi Dios. No solamente con el pan físico, no, sino también con el pan espiritual, mi Dios, que viene de ti, Padre eterno, celestial. Que si haya, Señor, mi Dios, tribulación, Padre, mi Dios, seas tú, Padre eterno, celestial, con tus hijos y con tus hijas, mi Señor. Ayúdanos, Padre eterno, celestial, en este tiempo a seguir confiando en ti, a permanecer, Señor, mi Dios, en tu presencia, Señor, mi Dios. Que las aflicciones de este mundo, Señor, mi Dios, no nos hagan, Señor, mi Dios, retroceder, Padre eterno, celestial, y olvidarnos de ti, mi Dios. Sino que las aflicciones que nosotros estamos viviendo, padeciendo, Señor, mi Dios, nos sirvan, Padre eterno, celestial, para continuar, Señor, confiando en ti, mi Dios. Porque dice tu palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, mi Dios. Que tus ojos y tus oídos están atentos al clamor, Señor, mi Dios, de tus hijos. Que tú los defiendes, Señor, mi Dios, y que el ángel de Jehová, mi Dios, los defiende y aguarda, Señor, mi Dios, alrededor de ellos, Padre eterno, celestial. Que tus hijos y que tus hijas sean consolados, mi Dios, con tu Santo Espíritu en esta hora, mi Señor. Que tu presencia, Señor, mi Dios, llene sus vidas, Padre eterno, celestial. Que los ayudes, mi Dios, en sus angustias, en sus necesidades, Padre eterno, celestial. Porque ciertamente, Señor, mi Dios, vivimos en este mundo, mi Dios. Y hay cosas, Padre Santo, Señor, que nos afligen, Señor, mi Dios. Pero tú estás ahí, Padre Santo, para guardarnos y para cuidar de nosotros. Y aunque vengan, Señor, mi Dios, todas esas cosas, Padre Santo, en este presente, mi Dios, o lo que está por venir, mi Señor, Dios Todopoderoso, nada nos pueda separar de tu amor, Señor. Que esa fe, Señor, mi Dios, venga a nosotros, Padre eterno, celestial, y que nos simiente, Padre eterno, en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Ayuda, mi Dios, a aquel hermano, aquella hermana que no tenga fuerza, Señor, mi Dios, que esté débil, que sus pies se hallan, Señor, mi Dios, ha disminuido la fuerza, Señor, que sus manos, Señor, estén débiles y no pueda levantarlas, mi Dios. Aumenta nuestra fe, Padre eterno, celestial, para poder permanecer fieles a ti, Señor. Ayúdanos en todo tiempo, mi Dios, y sé tú, mi Dios, con nosotros. Bendice a tus hijos y a tus hijas, Señor, mi Dios, y bendice a tus siervos, Padre eterno, celestial. A ti sea dada toda la honra y toda la gloria, mi Señor, Dios Todopoderoso. Te damos las gracias en esta noche, Señor, y te pedimos, mi Dios, que seas tú guardando de tus hijos y de tus hijas. Que los lleves con bien en todo tiempo, Padre eterno, celestial. Y que tu luz pueda resplandecer, mi Dios, en medio de estas tinieblas, Padre eterno, celestial. Te pedimos, Señor, mi Dios, por todos aquellos, Señor, mi Dios, que están padeciendo, Padre Santo, en este tiempo. Gracias te damos, mi Señor, en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano, que Dios te bendiga. Y así te damos las gracias. Amén.